hermanos, Dios les bendiga mucho. Es un placer poder compartir con ustedes y como siempre estoy a sus órdenes. Mi WhatsApp personal está a su disposición. Nadie me ha preguntado nada. Yo creo que nadie ha entendido nada, por eso no hay preguntas. Pero bueno, supongamos que no. Yo les voy a compartir hoy, por gracia de Dios, un tema importantísimo que es la salvación. Y tengo algunas instrucciones previas al tema. Ustedes saben que yo subo junto con el video un archivo de Word en donde ustedes pueden ir haciendo sus anotaciones. Bueno, quiero compartirles las instrucciones en este caso. Instrucciones. Ahí están. Abre tu hoja de trabajo. Si te es posible, imprímela. Pero puedes contestarla desde tu computadora. No hay problema si no la puedes imprimir. Contesta las preguntas conforme avance la clase, es decir, no avances en el video si no tienes abierta o impresa, en el mejor de los casos, tu hoja de trabajo en Word. Y una vez contestada, en esta ocasión sí te voy a pedir que me la envíes a mi WhatsApp personal, porque es con la hoja de trabajo con la que voy a pasar lista. Entonces, por favor, envíamela antes del próximo domingo. Tienes toda la semana para responderla bien. Aquí no se trata de sacar alguna calificación, ¿eh? Yo no voy a poner 10 o ceros. No lo voy a hacer. Se trata simplemente de mirar cuánto han aprovechado de este tema, porque es un tema muy importante y quiero estar preparado para la sesión de preguntas y respuestas del próximo domingo. Así que, por favor, envíamela a mi WhatsApp personal en cuanto la tengas contestada. Vamos a orar. Padre, pongo delante de ti este tema. Mi vida te pertenece, Señor, utilízala, por favor, como un instrumento de bendición. Quiero ser portador de tu palabra y jamás expresar alguna idea mía. Quiero simplemente expresar con claridad, con elocuencia, con gracia, lo que tú hayas planteado a mi corazón y que deban saber mis hermanos y debamos vivir todos. Así que aquí estamos. Ayúdanos, Señor, a que no falle la grabación, ayúdanos a que no falle el internet y que todo se haga decentemente y con orden para gloria de tu santísimo nombre. En Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a iniciar entonces con nuestro tema. Salvación. Primer pregunta. ¿Eres salvo? Aquí solamente hay dos respuestas posibles. Independientemente de tu respuesta, cual sea, respóndeme también por qué dices que eres salvo o por qué dices que no lo eres. Ahora, si tu respuesta fue sí, responde esta otra. Si hoy viniera Jesús, ¿te vas con él o te quedas? Respóndela con toda sinceridad. Si tu respuesta fue no, o si la respuesta anterior fue no, pues es que me quedo. Entonces, ¿qué estás haciendo para estar con el Señor Jesús por el resto de la eternidad? ¿Cómo se llama esto que garantiza que estemos con el Señor Jesús? Se llama salvación. Y vamos a entrar en materia. Y quiero llevarte a una reflexión, porque he escuchado este comentario en varias ocasiones. Es que el Señor se le salió la humanidad de control y entonces tuvo que hacer un plan emergente y se le ocurrió hacerse hombre, nacer en carne y venir a morir por la humanidad. Y aquí me salta una pregunta. ¿Es Jesús un plan de emergencia de Dios ante el pecado desbordado de la humanidad? Vamos a ver qué dice la Biblia acerca de eso. Génesis capítulo 3,
el versículo 15. Génesis capítulo 3, versículo 15. Primer profecía mesiánica. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Aquí claramente se aprecia que esto no es un plan de emergencia de Dios. Desde que el primer hombre y la primera mujer pecaron, el Señor profetizó esto. La simiente de la mujer va a herirte en la cabeza, le está hablando a la serpiente, y tú solamente le vas a crear o causar una pequeña herida en el talón. Es la profecía de lo que iba a venir a ser Jesucristo siglos después. Así que definitivamente no, Jesús no es un plan de emergencia del Señor. ¿A qué vino Jesús si no es un plan de emergencia del Señor? ¿A qué vino? Respondamos eso con la Biblia. ¿A qué vino Jesús? Isaías, capítulo 53, los versículos del 4 al 6. Isaías 53, del 4 al 6. Ciertamente, y aquí viene la primera parte de la respuesta, ciertamente llevó nuestras enfermedades. Jesús vino a llevar nuestras enfermedades. Siguiente parte de la respuesta. Y sufrió nuestros dolores. Voy a ir iluminando en rojo cada una de las partes de la respuesta. Y sufrió nuestros dolores. Ojo con esto. Llevó nuestras enfermedades. Él padeció nuestras enfermedades, no las suyas. Jesús no enfermó. Jesús es Dios. Pero sufrió, llevó nuestras enfermedades. Sufrió nuestros dolores. Sigo leyendo. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. ¿Te das cuenta? Él no se rebeló, fue herido porque nosotros, tú y yo, nos rebelamos. Sigo leyendo. Molido por nuestros pecados. Él fue molido por nuestros pecados. Y cuando dice molido, es literal. Los azotes que recibió Jesucristo eran un castigo terrible y prácticamente dejaban sin carne y sin músculo la espalda de quien lo recibía. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Yo merecía no tener paz. Él sufrió el castigo que yo merecía por consecuencia de mi pecado. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Esto no quiere decir que seamos invulnerables a la enfermedad. Habla de sanidad tanto física como espiritual. Y este cuerpo fue diseñado para no ser eterno. Así que este cuerpo, mi carne, tarde que temprano se va a terminar. Va a dejar de funcionar. Pero lo que sí es eterno es sanado por la llaga de Jesucristo. Todo eso que me enferma de dentro hacia afuera, Jesús trae sanidad a todo eso. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová, ojo con lo que viene, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Yo no sé si tú te has sentido mal por el pecado que has cometido. Ahora imagínate esa carga de pecado
multiplicada por toda la humanidad, la que ya nació y la que está por nacer, sobre un solo hombre. ¿A qué vino Jesús? A todo esto que se describe aquí, que describe aquí el profeta Isaías. Pero no nada más a eso. Continúo. Juan 14:6. Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Otra de las cosas a las que vino Jesús fue para restaurar nuestra relación con el Padre. Para restaurar nuestra relación con el Padre. El pecado nos aparta del amor del Señor. El sacrificio de Jesucristo restaura esa relación con nuestro Padre Celestial. Otra de las cosas a las que vino Jesús, Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y mira, yo recalqué aquí paga, pero algo de lo que vino a hacer el Señor es evitar que viviéramos esta muerte. Cuando habla de muerte en este versículo, no habla de la muerte que este cuerpo físico va a sufrir. Esa todos vamos a pasar por ella, aunque no nos guste hablar de ella, pero es algo inevitable, porque esa es parte de nuestro diseño. La muerte de la que habla aquí la palabra se refiere a una muerte eterna, absoluta, total e irreversible separación de la presencia de Dios. Es decir, por la eternidad, de forma absoluta, total e irreversible, los que participen de esta muerte serán separados de la presencia de Dios. Y yo no sé si tú te imagines qué será vivir una eternidad fuera de la presencia de Dios, porque ahorita el pecado nos separa de la presencia de Dios, pero siempre tenemos la oportunidad de acercarnos, siempre tenemos la oportunidad de pedir ayuda. Pero va a haber un momento en donde los que participen de esta muerte segunda, como lo describe la palabra, no van a tener la forma de restaurar esa relación con Dios. Ahora, la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna. Y mira, muchos quieren ponerle un punto final a este versículo, allí en donde después de eterna, quieren que allí vaya el punto, aquí punto y ya, pero no está un punto, continúa, vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús vino a pagar el precio de nuestra salvación. Eso es lo que vino a hacer Jesucristo. Vamos a resumir lo que hemos visto hasta el momento. ¿A qué vino Jesús? A llevar nuestras enfermedades, a sufrir nuestros dolores, a ser herido por nuestras rebeliones, a ser molido por nuestros pecados, a traernos paz nuevamente, y esa paz de la que disfruta un bebé. Mira en los ojos un bebé recién nacido, reflejan paz. A traernos sanidad, a cargar las consecuencias de nuestros pecados, a restaurar nuestra relación con el Padre y a pagar el precio de nuestra salvación. Aquí está en resumen lo que hemos visto hasta el momento. Ahora, ¿por qué es importante tener conciencia de esto? Porque muchos piensan que como la salvación es gratis, a mí no me va a costar. Muchos piensan que como la escena de la pasión de Cristo en las películas de Semana Santa dura unos cuantos minutos, eso fue lo que sucedió. En unos cuantos minutos, Jesucristo, que además por ser Dios no sintió nada,
pagó por todo esto, pero no es cierto. Eso no es cierto. Jesús, siendo hombre, hizo todo esto a pesar de ser perfecto. El único sin pecado llevó sobre sus espaldas el pecado de todos nosotros e hizo estas 9 cosas. Reflexiona en cada una de ellas y te aseguro que tu vida va a cambiar. ¿Cuál fue el precio de nuestra salvación? Sí, porque hubo un precio que Jesús pagó. No éramos del montón. No sé si tú vayas al tianguis o a los mercados sobre ruedas o como le digas por allí a ese tipo de comercios. Pero los que venden por allí dicen lleve, vara, y te ofrecen cosas en oferta. ¿Tu vida fue una oferta? Estábamos en el montón y el Señor dijo, bueno, pues ¿cuánto por todos? No, así no fue. Ve el precio que el Señor pagó por tu salvación y por la mía, de forma individual. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y otro versículo que complementa la idea. Lucas 23:46. Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¿Cuál es la paga del pecado? Muerte. Jesús tenía, si quería pagar por nosotros, tenía que morir. Y aquí Lucas registra ese momento. ¿Cuál fue el precio de nuestra salvación? La vida del justo, que pagó por la vida de todos los injustos, los impíos, los pecadores. Y me estoy refiriendo a ti y a mí. ¿Te das cuenta de lo que significó el sacrificio de Jesucristo? No es cualquier cosa, no es algo que se pueda despreciar, es algo que tendríamos que apreciar por sobre todo, porque no fue algo gratuito para el Señor, costó y costó mucho. Por lo tanto, el Señor nos dice, tú me importas. Por eso fui capaz de pagar ese precio por ti. Continuamos. ¿A quiénes vino a salvar Jesús? A los muy especiales, a sus cuates, a los consentidos. ¿A quiénes vino a salvar Jesús? Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando dice todos, te incluye a ti y me incluye a mí. Es decir, Jesús vino a salvar a los pecadores. Si tú dices, no, yo soy santo, yo no he pecado, bueno, felicidades, por ti no vino Jesús. Por ti no pagó Jesucristo. ¿Por qué? Porque vino a pagar por el precio del pecado de los pecadores, no por el de los muy újule, no por el de los ángeles, sino por personas como tú y como yo, de carne y hueso, que cometen errores a cada momento, que se equivocan a cada momento y que pecan a cada momento. Él vino a pagar por ese pecado. Es decir, vino a morir por ti y por mí. Y esto no es una justificación para que tú digas, bueno, el pastor dijo que como Jesús vino a pagar por los pecadores, ahora entonces me dio permiso para pecar. No, Jesús vino a pagar por el precio de nuestros pecados, pero tú y yo tenemos que cambiar. Uno no lava la sala para dejar entrar a sus hijos llenos de lodo a ella. Uno la lava para que permanezca el mayor tiempo limpia. ¿Me explico? Hebreos 9:27. Ojo con esto, porque a veces jugamos muy a la ligera con la salvación.
y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran, es decir, que este cuerpo se deshaga una sola vez y después de esto el juicio. Pastor, ¿hay reencarnación? No. ¿Hay purgatorio? No. Ambas cosas son un recurso para justificar algo que es injustificable. La paga del pecado es muerte. Punto. Si tú y yo morimos sin haber sido perdonados por el Señor Jesús, después de esto viene el juicio. Nada de lo que hagan los vivos por los muertos sirve de algo, ni les perjudica ni les beneficia. Lo que se tiene que hacer en vida. ¿Quieres corregir tu vida? Tienes que hacerlo ya. ¿Quieres acceder a la vida eterna? Tienes que hacerlo ya. Eso es la salvación, mi querido hermano. El acceso lo tengo mientras tenga vida. Cuando muero, aquí dice en Hebreos, de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, ¿el purgatorio? No, el juicio. Y en el juicio solamente hay dos veredictos, culpable o inocente, a la derecha o a la izquierda, al lago de fuego o a la presencia de Dios. Y tú y yo elegimos dónde pasar el resto de nuestra eternidad. Ten cuidado, con la salvación no se juega. Mira, cuidado, un día nos puede pasar lo que le pasó al muñequito. Vino a salvar a toda la raza humana, Jesús vino a salvar a toda la raza humana del juicio de Dios. De eso vino a salvarnos. Continuamos. ¿De qué nos vino a salvar Jesús? Ya dije una parte del juicio de Dios, pero ¿de qué más? Gálatas capítulo 5, los versículos del 19 al 21. Gálatas 5 del 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? Ojo con el listado que viene después. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. ¿Qué quiere decir amonestar? Os prevengo, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué va a pasar? No heredarán el reino de Dios. Ojo con esto. Pastores, que aquí no está en la lista de pecados, no está el pecado que yo cometo. Bueno, para no hacerla tan larga la lista, el apóstol Pablo dijo, y cosas semejantes a estas. Es que, pastor, tú dices que no debo de fumar, pero aquí no dice que esté mal que yo fume. Pero sí dice que está mal que tú tomes. Y algo semejante al vicio del alcohol es el tabaco o las drogas. Pastor, aquí no dice que esté mal ver pornografía. No, no lo dice. Pero sí dice que la lascivia es algo que me va a impedir heredar el reino de Dios. ¿Te das cuenta? No puedo participar en orgías. Obvio, no puedo ser homicida. Y un homicida no es nada más el que con una pistola nos vuela la tapa de los sesos. Un homicida es aquel que mata los sueños de un niño cuando se le dice no sirves para nada. Que degrada a una mujer cuando se le dice o se le hace sentir como cosa. Un homicida es aquel que no aprecia la vida dentro del vientre materno y la considera que ese ser humano en formación no es alguien, es algo. Y es algo desechable como basura.
tengan cuidado, porque los que practican tales cosas, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, no heredarán el reino de los cielos. ¿De qué nos vino a salvar Jesús? Bueno, del pecado y de sus consecuencias. Ahí está. Son bombas. Eso que está allí no son arbolitos, ni globos de colores. Son explosiones. Habla de destrucción. Jesús vino a salvarnos del pecado y de sus consecuencias. Pero ¿cómo nos salva? Haciendo que todas estas obras desaparezcan de nuestro vocabulario, de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, de nuestros deseos. Vamos a verlo más adelante. Continúo. Juan 3:36. Ojo con este versículo, es fundamental para entender lo que es la salvación. El que cree en el Hijo, Hijo con mayúscula se refiere a Jesucristo, tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y creer no solamente implica declarar que existe. Creer implica obedecer, aceptar su existencia, aceptar su señorío, aceptar la labor que Él vino a hacer. El que cree en el Hijo, el que le obedece al Hijo, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, es decir, el que rehúsa obedecer al Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre de él. Y yo no sé, mi hermano, si tú imaginas lo que es enfrentar la ira de Dios. Pero Jesús vino a salvarnos de la ira de Dios. No, Dios no se ha enojado con el ser humano. Te pongo un ejemplo de qué sucedió cuando el Señor se molestó a tal grado con el ser humano: el diluvio. Otro ejemplo, Sodoma y Gomorra. Gracias a Dios que Él no se ha molestado con nosotros. ¿Lo merecemos? Sí, por lo menos yo sí merezco que el Señor se moleste conmigo. Pero gloria al nombre de Jesucristo, que gracias a su muerte en la cruz vino a salvarme de la ira de Dios. Eso es la salvación. Aquí está un esquema que resume lo que hemos visto hasta el momento. Todos pecamos. Romanos 3:23, y ya lo leímos. Esto es un resumen. La consecuencia de mi pecado o del pecado de todos, la muerte. ¿Dónde? Romanos 6:23. ¿Y qué me espera después de la muerte? El juicio. ¿Dónde dice eso? Hebreos 9:27. Todo esto es lo que hemos visto anteriormente. Existe un gran abismo. Este muñequito de acá no puede llegar a Dios sino a través de Jesucristo, de su sacrificio en la cruz. Por eso Jesús declara: yo soy el camino y la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. ¿Dónde dice eso? En Juan 14:6, y ya lo vimos. ¿Qué hizo Jesús para garantizar que esta promesa se cumpla? Resucitó. Búscalo en tu Biblia, Hechos 2:32. ¿Y qué nos ofrece Jesucristo? Vida eterna. Búscalo en tu Biblia. Juan 3:16. Cristo murió en nuestro lugar. Romanos 5:8. Aquí está resumido lo que he intentado explicarles con anterioridad. Este diagramita me gusta mucho. Esto, mis hermanos, es la salvación y la bendición que hay por la salvación en Jesús para el ser humano que se atreve a hacer a Jesús el Señor de su vida. Ya no existe un abismo, ahora hay una cruz que nos conecta
a los seres humanos con Dios. Qué hermoso, ¿no? Continúo. ¿Se puede perder la salvación, pastor? Porque no, pues ¿cómo me va a dar algo el Señor y después me los va a quitar? ¿Tú qué opinas? Yo he escuchado diversas opiniones, ¿eh? ¿Se puede perder la salvación? No, no, Dios no quita nada. Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia, ¿no? Porque lo interesante no es lo que yo piense, y perdón, ni lo que tú pienses. ¿Se puede o no perder la salvación? ¿Qué dice la Biblia? Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Cómo vamos a escapar nosotros si descuidamos? Y aquí está la clave de todo: descuidamos una salvación tan grande. Como te habrás dado cuenta, con lo que hemos visto hasta el momento, la salvación no es un juego, es algo grande, es algo maravilloso, es algo increíble muchas veces y que no ganamos nosotros. O tú hiciste algo por ganar tu salvación. Ahora déjame plantearlo de esta forma. Tú me entregas a mí un cheque por $1,000,000. ¿Me lo das? A nombre de Enrique Cruz, páguese a esta persona $1,000,000. Descuéntese de mi cuenta, dice allí. Y tienes todos los recursos. El cheque está completamente avalado por los recursos que tú tienes. Y me lo das. Y yo por descuidado lo pierdo. No sé dónde quedó el cheque. ¿Puedo irte a reclamar de que lo perdí? ¿Alguien cobra el cheque por mí? ¿Puedo irte a reclamar? Oye, es que no inventes, me das algo que perdí. ¿De quién es la culpa? ¿De quién es la responsabilidad de cobrar ese cheque? ¿Tuya que me lo diste o mía que lo descuidé? Mía. Así pasa con la salvación. El Señor hizo lo que le correspondió, murió por nosotros en la cruz, pasó un sacrificio inimaginable por nosotros. Pero si yo la descuido, ¿y cómo descuido la salvación, pastor? Volviendo a pecar, volviendo a hacer las obras de la carne que acabamos de ver en Gálatas 5. Si yo descuido la salvación, si yo descuido ese cheque que el Señor me dio, entonces, ¿cómo voy a escapar a la ira de Dios? Tuve el cheque en las manos, pero no fui capaz de conservarlo para llevarlo al banco y cobrarlo. Ten cuidado, la salvación sí se pierde. Ten cuidado, sí se pierde. No te dejes engañar. La salvación es un don gratuito de Dios, pero Dios no juega con lo que nos da. Para Él no fue un juego. ¿O tú crees que Jesús estaba jugando? Voy a jugar a ser crucificado. ¿Tú crees eso en verdad? Voy a permitir que me azoten. A ver qué se siente recibir 39 azotes en mi espalda. ¿De veras crees eso? Para Jesús fue muy en serio lo que Él pasó. Y para nosotros debe de ser igual de serio el conservar intacta nuestra salvación. No son mis obras, pero sí qué cuidado tengo de esa salvación. Mira, aquí está otro esquema. Marcos capítulo 1, versículo 15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. El tiempo, mi amado hermano, hoy se ha cumplido para ti, para mí que estamos escuchando esto. Y el reino de Dios se ha acercado a través de la persona de Jesús y de lo que estamos descubriendo acerca de la salvación. ¿Qué tengo que hacer entonces? Arrepentíos, dice allí.
El primer paso para obtener la salvación es arrepentirme. Y tú ya viste lo que significa el arrepentimiento. El arrepentimiento no es un sentir de malestar, porque, ay, me equivoqué, ya me cachaste, pues ni modo de negarlo. No, arrepentimiento es un sentir vergüenza por mis actos, es no intentar justificar lo que hice, sino pedir perdón. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentimiento más Jesús como el Señor de tu vida, eso es creer en el Evangelio, da como resultado, estos dos ingredientes dan como resultado salvación. Que no se te olvide. No puede faltar ninguno de estos dos ingredientes, porque si no, ni tú ni yo seremos salvos. Tengo que arrepentirme de mis pecados y la consecuencia de arrepentirme de mis pecados es pedir perdón por ellos. Y la consecuencia de haber sido perdonado es que yo ya no quiero regresar a ellos. Sí, yo ya no quiero regresar a ellos. ¿Y cómo es que logro no regresar a ellos? Teniendo a Jesús como el Señor de mi vida, como el Señor, como el gobernante absoluto con autoridad suprema, cuyos designios son inapelables. Señor, tú mandas, yo obedezco, me guste o no me guste. Esta actitud es la que me lleva a conservar mi salvación, a no perderla, a no descuidarla. Constantemente tengo que revisar mi vida para ver mis errores en ese momento. De lo que ya me arrepentí, de lo que ya me perdonó Dios, se acabó, ya me perdonó. Si no lo vuelvo a hacer, ya me perdonó. Pero habrá otras cosas, habrá otros errores de los cuales tenga que pedir perdón, no solamente a Dios, sino a quien ofendí. Y yo voy a lograr conservar mi salvación si Jesús es el Señor de mi vida, no el proveedor de mi vida. Porque a veces tratamos a Jesús como el proveedor. Dame, quítame, ponme, cambia, dame, esto no me gusta, ahora esto, porque me lo diste, ahora quítamelo. No, 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 Señor, así no es. Es tú ordenas y yo obedezco. ¿Por qué? Porque si tú eres el Señor, Jesús, entonces yo soy el siervo. Y hasta donde yo sé, un siervo no le da órdenes a su amo, ¿o sí? Entonces, ¿por qué si yo sé que un siervo no le da órdenes a su amo, me atrevo a ordenarle al Señor? Esto no me gustó, Señor, cámbialo. Eso está muy difícil, no estoy de acuerdo, no lo voy a hacer. Espérate, pues ¿de qué estamos hablando? ¿Quién es quién? ¿Jesús es siervo o Jesús es Señor? Yo creo que es Señor. Se lo digo a cada rato. Pero no hay que decirlo, hay que vivirlo a cada momento. ¿Me explico? Continuamos. ¿Qué nos queda después de saber qué es la salvación? Yo te invito a que dobles tus rodillas y dediquemos unos momentos a pedirle perdón al Señor de nuestra vida, que murió por ti y por mí. Pero antes de llevarte a esta oración, quiero que reflexiones en esto. Clínicamente, porque Jesús era Dios hecho hombre en ese momento, clínicamente, porque murió Jesucristo. ¿Sabes? Una persona crucificada, la posición que toma al ser crucificado es una posición que causa muchísimo dolor. Los romanos se referían a este castigo
como un castigo, como el peor y más cruel castigo al que se le podía someter a un ser humano. Muchas veces se piensa que Jesús fue crucificado, le enterraron un par de clavos aquí, pero no, fue aquí. Los músculos de esta parte no pueden sostener el peso de un hombre, se rasgarían, se romperían. Le clavaron aquí los clavos en las manos. Ya le habían molido la espalda a golpes. Ya lo habían escupido, abofeteado. Tenía una corona de espinas. Estaba desnudo, exhibido como lo peor. Así que moral y físicamente estaba molido. Estaba desangrándose. En el calor del desierto, que mínimo son 40 grados, en un ambiente seco lleno de arena, con una espalda, un rostro y una cabeza molida a golpes. Todos los nervios que pasan por aquí reaccionaron al enterrarse los clavos en ambas manos. Y después clavaron sus pies sobre un madero. La posición que toma un crucificado es que todo su peso lo sostienen sus manos. Queda colgado de las manos, sosteniéndose también de los pies. Ahora, esa postura hace que un músculo que tenemos, no me alcanzan a ver, pero un músculo que tenemos aquí, que se llama diafragma y que es el que me ayuda a respirar, quede relajado. Y entonces me va a ser muy difícil desechar el aire a mis pulmones y meter nuevo aire. Es decir, alguien que está crucificado experimenta asfixia. Yo no sé si te has estado ahogando con algo que se te atora en la garganta o en una alberca, pero es una desesperación horrible. La única forma de que un crucificado meta aire a sus pulmones es apoyando el peso de su cuerpo, jalándolo, cargando el peso de su cuerpo en sus brazos, que de por sí están ya muy adoloridos, soportando un dolor indecible sobre sus manos, sobre sus pies, que están cargando el peso de su cuerpo para meter un poquito de aire a sus pulmones. Mismos que se están llenando de líquido por el esfuerzo y la hemorragia interna. Una persona normal respira 15 veces por minuto. La respiración es inhalar y exhalar. Es decir, este movimiento de respiración lo hace una vez cada 4 segundos. 15 veces por minuto, soportando ese dolor para meter un poquito de aire a sus pulmones. Y el peso que tenía sobre sus espaldas era nuestro pecado, el tuyo y el mío, nuestras enfermedades, nuestros rencores, nuestras amarguras, nuestra ingratitud. Todo fue cargado sobre sus hombros. Y cuando dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Lo hizo porque el Señor, Padre, en su santidad y perfección, no puede, no soporta estar
presenciando el pecado. Entonces, esa relación cercana que siempre había tenido con el Padre se vio truncada por un momento, porque el Señor volteó su rostro para dejar solo en la cruz a Jesucristo. Y todo eso lo soportó por mí y por ti, hasta que murió asfixiado, porque sus pulmones fueron incapaces de sostener más la vida y su corazón se infartó. Y puedo seguir explicando más clínicamente de la muerte de Jesucristo, pero ¿te imaginas lo que pasó? Yo te quiero dejar una tarea extra y ahí viene en tu cuestionario. Investiga cuánto tiempo pasó Jesucristo en este martirio, en la cruz. No te lo voy a decir, descúbrelo tú en la palabra. Por ti y por mí lo sufrió. Con el gozo puesto, dice Hebreos, porque miró que un día tú y yo íbamos a doblegar nuestro corazón, a doblar nuestras rodillas y a comprender lo terrible de nuestro pecado y lo maravilloso de su sacrificio. Yo merecía estar en esa cruz, pero Jesús pagó ese precio por mí y lo hizo por ti. Dime, ¿no es algo valiosísimo la salvación? No la descuides. Cierra tus ojos, dobla tus rodillas, oremos juntos. Señor y Dios, perdónanos, perdónanos, Señor. ¿Qué justificación podemos encontrar para nuestros actos? No hay ninguna. Perdónanos, es lo único que podemos clamar a ti. Perdónanos, no lo merecemos, pero apelamos a tu amor. En esta mañana yo quiero invitar a que tú gobiernes mi vida, Señor. Que tú llegues a mi corazón, pero no como el proveedor, no como alguien que tiene que cumplir mis órdenes. Acepto que tú seas mi Señor. Me comprometo a cumplir tus órdenes, a obedecerte. Y te pido en Jesús que tu perdón traiga un cambio de vida para todo lo que soy, para todo lo que tengo. Y que el resto de mis días, sean pocos o muchos, me ayudes a dedicarlos a tu servicio. Me ayudes a dedicarlos a restaurar el daño que le hice a los demás con mis pecados y a compartir tu palabra. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amado, yo te invito a que tú reflexiones y si no has hecho esta oración y no has recibido a Jesucristo como el Señor de tu vida, lo hagas y pidas ayuda para salir del pecado por el cual ya Jesús pagó. Dios te bendiga. Estoy a tus órdenes en mi WhatsApp personal. Haz tu tarea y te espero para el próximo domingo. Reflexionemos juntos en la salvación. Cuídate mucho. Dios te bendiga. Bien, dejo de compartir la pantalla. Dios te bendiga.